Material es el registro escrito de los núcleos propios biográficos, de la implicación en las investigaciones. En el caso de la tesis que ocupa es la bitácora de trabajo en los grupos institucionales de alcoholismo, el trabajo sobre lo que luego llamé novelar el fracaso educativo, y las notas de investigación sobre los tratos de la locura en nuestra región. Cuando digo núcleos propios biográficos me refiero, por un lado, a las propias investigaciones, a la práctica clínica y a la investigación como práctica implicada, como posibilidad de entender que hay un interés cotidiano sobre eso que se está investigando. Acá el trabajo es de la psicología social implicada, esto es registrar para modificar, para intervenir, para proponer un cambio social planificado. Respecto al segundo insumo que me interesa desarrollar es documental. Cuando me refiero a documental, por un lado está el diseño institucional de la ley 2440, la ley de desmanicomialización, llamada, que trabajo en ella a partir del análisis de cada uno de los artículos, pero esto es secundario porque toda ley provincial, como toda ley nacional, toda ley que se propone en nuestra sociedad es un diseño institucional. Este diseño institucional obra por acción o por omisión, pero obra como intención, poniendo en movimiento los imaginarios, poniendo también en movimiento los eufemismos y las propuestas. En el caso de la ley 2440, lo que hice para mi tesis es analizar cada uno de los artículos de esa ley, difundir, como en el caso de la ley que nos ocupa, que menos de la mitad de los artículos han sido reglamentados. Ustedes deben saber que una ley, a partir de que es promulgada por el Poder Legislativo, debe ser en un acto aparte. En el caso de la ley 2440 fueron más de 6 años. Además de promulgada, debe ser reglamentada. Una ley promulgada sin ser reglamentada es un sinsentido, no es una práctica posible. Y en el caso del documental también me refiero a las historias trágicas. Hay una contraposición en lo que llamo material documental, a diferencia del material propio biográfico de las propias investigaciones que recién les comenté. Hay una diferencia en que el material documental de las historias trágicas es el material que fui registrando, que fui acumulando, que fui trabajando a partir de las historias trágicas de salud mental, que están documentadas, que llegaban como contradicción, como confrontación con ese eufemismo que se llama en la región aún desmanicomialización. El tercer insumo necesario para la escritura de la tesis, y ya como verán para la escritura de todo trabajo en nuestra modalidad de escritura, de escritos breves, de escribir piensa, resultó para mí la dirección de la tesis. En el caso de la dirección de mi tesis, en el primer tiempo fue el doctor Fernando Ulloa, este maestro y amigo con el que aprendí tantas cosas. Pudo dirigir mi tesis desde comienzos del 2000 hasta un año antes de su fallecimiento, que fue en el 2008. La segunda parte de la supervisión estuvo a cargo de la doctora Silvia Barco, a quien le debo mucho de su rigurosidad metodológica, cosa que con Fernando más bien fue su aporte hacia la clínica de las instituciones, del análisis institucional. Y el estilo, por supuesto, el estilo de psicoanálisis. Esto en nuestra metodología actual está referido a lo que son los espejos críticos. La escritura tiene mucho de clausura, mucho de estar cerrado,
sobre la propia hoja, sobre la propia pantalla, trabajando con las palabras. Eso es, por un lado, su máxima potencia. Trabajamos con la palabra escrita, la palabra en estado sólido, como también le digo, pero además de ser la máxima posibilidad de potencia, es la máxima dificultad respecto a poder leernos. Esto es, se van generando a partir de los gustos, de ciertas muletillas que tenemos en el lenguaje, algunos puntos ciegos de nuestra escritura, y por eso es una de las primeras necesidades de la lectura, del espejo crítico, de aquella persona, de aquella colega, de aquella que nos lea y nos señale nuestros puntos ciegos, lo que le gusta, lo que no les gusta, y nos permite distanciarnos de la escritura propia para hacer la escritura que piensa, para volver, yo le llamo a esto, en mi trabajo Manifiesto contra Poder, ponerle el cuerpo a la escritura. Esto es, volver a pensar lo que hemos escrito para ir corrigiendo. El cuarto insumo para el escrito breve, para la escritura piensa, para mi tesis, fue la bibliografía. La bibliografía, observen ustedes que las pongo en cuarto lugar, porque por supuesto que leemos. Si hay algo que en la academia, en la formación universitaria, en las formaciones de posgrado hacemos, es leer. Ahora, para la búsqueda del propio estilo, primero es necesario plagiar, robar, en el mejor de los sentidos, entendiendo que en arte no se roba ni se plagia, sino que para robar un piano es necesario saber tocarlo, digo yo. Quiere decir esto, que si tomamos algo de un autor, de una autora, y no nos vamos a proponer citarlo porque lo vamos a usar esencialmente implicados en un estilo propio, implicadas en una forma propia de expresión, y por supuesto que luego citaremos en las bibliografías nuestras referencias, pero creo que la mayor virtud y el mayor placer que podemos tener como autores es que alguien tome lo que hemos escrito, lo que hemos pensado, y dialogue con nosotros desde una propia intensidad, desde un propio estilo. Entonces, la bibliografía aparece como provocación, como apoyo también. En la academia se utiliza mucho para poder afirmar algo, sostenerlo desde las bibliografías precedentes. El capítulo de la historia del arte, de la historia o el estado de la cuestión que investigamos da cuenta de ello, pero debemos ser muy cuidadosas en la aplicación de la bibliografía. La bibliografía no debe vivir en nosotras como un peso muerto, sino que debe, por sobre todo, vivir. Y esto es indagar, darnos la posibilidad de cuestionar, de expresar y de traer a nuestras autoras y a nuestros autores al presente para dar cuenta de lo vivificante del pensamiento y del método. En el caso de la bibliografía de mi tesis, era bibliografía referida a la metodología, al psicoanálisis, lo que habíamos registrado como bibliografía necesaria a los grupos institucionales de alcoholismo, el trabajo bibliográfico sobre el análisis institucional y también toda la bibliografía referida a la historia de los tratos de la locura para poder confrontar en esa arqueología, en términos Foucaultianos, en esa arqueología poder confrontar con el presente de la locura y demostrar cómo hay una relación, una protorrelación, una relación protohistórica. Cuando nos mencionamos esto, quiero decir que hay una posición consciente, pero sobre todo inconsciente, de imaginario, de eros y de tánatos respecto a lo que llamamos locura y a su opuesto. En el caso del quinto insumo para la tesis, me referiré a la edición. La edición es justamente el acomodar, el articular, el trabajar
artesanalmente, y cuando me refiero a artesanalmente me refiero a observar el estilo de la expresión, de la comunicación, no solamente el capítulo 1, estado del arte, el capítulo 2, metodología, el capítulo 3, sino que cada uno de esos capítulos deben tener, además de su coherencia interna, la posibilidad de que su edición lleve a nuestra lectora por un camino, por un paseo que demuestra no solamente el orden de lo que fuimos investigando, sino también una intensidad, una tensión, como se propone en la literatura ficcional, en un cuento, en una novela. La tensión es aquello que se inicia en el primer párrafo y se sostiene hasta el final para llevar a nuestra lectora con esa atención que necesitamos al pensamiento potente. Y el sexto insumo para la tesis, del quinto quiero agregar algo más, que es lo ficcional. Toda edición es ficcional. ¿Qué quiere decir? Toda edición es realidad virtual. Cuando tomo el material sobre alcoholismo, sobre tratos de locura, sobre fracaso educativo, cuando tomo mis notas, mi material propio biográfico, mi material documental, mi bibliografía, las historias que he compilado, hay un trabajo fundamental en esto que llamamos edición y que es ficcional y que es realidad virtual, en el sentido de que va a volver a presentar la realidad de mi investigación en el campo, la va a volver a presentar de una manera concreta, de una manera ficcional, porque va a permitirnos trabajar estéticamente, pero también trabajar ese collage que resulta del material articulado. Por eso digo que la edición es ficcional. Toda edición es ficcional. Cada vez que voy a seleccionar un material para ponerlo delante de otro que lo sigue, estoy haciendo una conjetura, estoy haciendo una ficción. La realidad, como le llamamos a los humanos, es una realidad construida, es una realidad conjetural, es una realidad que guarda relación con el deseo, con el mandato, con la lucha de clases, con el poder económico. Entonces, toda realidad construida y toda realidad ficcional confrontan en esta posibilidad que nos da la escritura. No es tan importante saber lo que pensamos en este quinto insumo que llamo edición, sino dar cuenta de por qué pensamos lo que pensamos, o dicho en escritura, por qué presentamos de tal manera lo que escribimos. Y el sexto insumo necesario a la escritura breve, al escribir piensa, y a la tesis lo he llamado formato. El formato es la adecuación del material de la tesis a aquel lugar donde va a ser difundido, donde va a ser comunicado. Aquí ya no es tan importante el polo de la expresión, de la investigación, del registro de la investigación, sino que aquí aparece la articulación con este exterior, que es la organización institucional en donde el material va a ser presentado. La organización institucional o la institución. En el caso de la organización institucional, si es una universidad, si es un ámbito académico, la edición, el formato que va a tener todo el material del que hemos hablado es claramente el de una tesis, con los capítulos que son de rigor y las formas que conocemos y que cada tanto se van modificando, pero que son de público y notorio. En el caso de que la institución sea la institución de la literatura, bueno, ahí el formato es mucho más posible de transformación, no solamente posible, sino que es nuestro derecho, nuestra prepotencia de trabajo, presentarlo dentro de esa gran institución que es el lenguaje. Por supuesto que en esa institución que es el lenguaje hay instituidos, y esos instituidos son las vías por las cuales nos vamos a permitir comunicarnos
con quienes queramos que nos lean. Quiero decir que siempre, toda escritura, además de tener ese polo que tanto nos atrae, que llamamos instituyente, tiene un polo necesario de tener en cuenta y fundamental, que es el instituido. Trabajar con las gramáticas, las ortografías, las reglas lingüísticas que nos permitan hacernos entender.